Buenas tardes, ¿qué tal están? Aquí de nuevo estamos en Viva la Gente, una tarde más. Vaya expectación ha habido esta mañana en el Estadio Martínez Valero con la llegada de la selección argentina y sobre todo pues de Messi. Incluso muchos niños y niñas han faltado hoy a las clases, al cole, para poder ver a esta estrella del fútbol mundial. Bueno, aparte de todo eso, les cuento que vamos a tener hoy, porque es lo que vamos a tratar esta tarde. Vamos a hablar de cuidarnos. ¿Por qué? Porque llevamos una vida con mucho estrés, ¿verdad que sí? No, muy acelerada, y todo eso lo vamos a ver, a tratar con María José Ibarra, nuestra farmacéutica, que nos va a explicar un poco el estrés, cómo surge el estrés y sobre todo cómo combatirlo, todo desde un punto, como siempre, muy natural y desde la microbiota. Además, hoy es jueves, tenemos gente valiente, tenemos a Tecis, a Ami Danalachi y a Manuel Rey, que nos van a explicar su proyecto Tecis, cómo nació toda esta historia. Y por otro lado, vamos con Julio Candela, nuestro experto en inteligencia artificial, y vamos a tratar la inteligencia artificial desde los más pequeños, desde los niños y niñas y adolescentes, para guiarles, pero sin prohibir. Todo eso aquí esta tarde. ¡Viva la gente! Continuamos aquí en Viva la Gente y, como saben ustedes, los jueves son de gente valiente, donde damos a conocer proyectos empresariales de la mano de valientes, de ilicitanos, ilicitanas o de gente que viene de fuera, como es el caso de esta tarde, que hoy nos acompaña Ami Danalachi y Manuel Rey. Buenas Gracias tardes. por invitarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, venís de Tecis. Tecis es el proyecto empresarial que le habéis dado forma aquí en Elche, pero en este caso vosotros venís de fuera, pero habéis decidido que Elche era el lugar para empezar a emprender con este proyecto de Tecis, con la tecnología Recoverix. Vamos a conocer un poco todo lo que hay detrás hasta que os ha llegado a eso, hasta que os ha llegado a Elche, pero antes explicarnos un poco qué es Tecis. A ver, ¿quién empieza? ¿Empiezas tú? No, mejor te dejo a ti, porque se le da... Pues es que es muy bueno contando. Lo que tú quieras. Nosotros hace unos años decidimos que queríamos crear un proyecto en conjunto que uniese nuestros ámbitos de conocimiento. Ami es muy experta en el sector sanitario, es una clínica con mucha experiencia, y yo en el sector tecnológico. Y dijimos, ¿cómo podríamos unir nuestros campos de conocimiento para crear valor para las personas, para la sociedad? Y ahí nació la idea de tecnologías y servicios sanitarios, que es lo que significa Tecis. En aquel momento nosotros no vivíamos aquí, vivíamos en las Canarias, y en ese momento, allá por el 2022, ya empezamos a darle forma, empezamos a buscar tecnología, y fue cuando conocimos a Recoverix. Y a partir de ahí la segunda parte pues te la dejo a ti, así nos dividimos el trabajo. ¿Qué es Recoverix, que conocisteis en 2022? Ami, cuéntanos. Recoverix es mejor, ¿no?, explicarlo con unas palabras sencillitas, porque si entramos en lo que es la ciencia detrás del sistema, que es un BCI, que está dedicado a reentrenar el cerebro, a reentrenar también los patrones de movimiento, a ayudar a las personas a reconectarse y poder de nuevo, después de una patología como un daño cerebral adquirido, después de un ictus, o si tenemos otras patologías como esclerosis múltiple, que lo que conseguimos con esta tecnología, con Recoverix, es que estas personas mejoren su vida, que puedan realmente implementar de nuevo tareas, ¿no?, como la parte motora, moverse, pensar mejor, expresarse mejor, poder, ¿no?, hacer un poco una vida mejor, una calidad de vida que pueda darles esperanza también, que pueden mejorar. Y así entonces, cuando estáis buscando esa unión de la tecnología y los servicios sanitarios, conocéis Recoverix, y ¿qué pensasteis? ¿Esto es lo que necesitábamos para continuar el proyecto? Sí, ¿o qué? de hecho no lo encontramos por casualidad, estábamos buscando tecnologías para lanzar la empresa y lanzar la tecnología en el territorio donde después decidiéramos lanzarla. Es que esto fue por fases. Una vez encontramos la tecnología, nos reunimos con ellos, entendimos cómo funcionaba, a qué acuerdos podíamos llegar, cómo podíamos comenzar a trabajar, y ahí empezamos ya a hacer números, y la siguiente decisión natural fue, bueno, ¿y dónde lanzamos la empresa? Porque queríamos lanzarla en España, pero vivíamos en Canarias, el territorio natural era allí, pero no nos cerramos
a lanzarla en la Comunidad Canaria, que habría sido también fantástico, y empezamos a buscar otras ubicaciones en España, en concreto en el arco mediterráneo. Nosotros vivimos muchos años también en Barcelona, nos gusta mucho el arco mediterráneo y estuvimos viendo ubicaciones pues en Málaga, Granada, por la zona de Valencia, por la zona de Barcelona y también aquí en Elche. Y el 29 de febrero del 2024, me acordaré siempre porque... Uy, pues un día muy especial, 29, eso, ¿no? Claro, tú le preguntas a alguien, ¿has hecho algo especial alguna vez un 29 de febrero? Bueno, pues nosotros sí. Nosotros sí. El 2024 visitamos las instalaciones del Parque Científico, nos atendió estupendamente. ¿De aquí de la Universidad Miguel Hernández? Sí, gracias. El Parque Científico de aquí de la Miguel Hernández nos atendió maravillosamente su equipo y las instalaciones, el equipo alrededor, el acompañamiento que vimos que íbamos a tener. Además vimos que era idóneo para los pacientes, ¿verdad, Dami? Nos encantaron los espacios verdes, la tranquilidad y además, ¿no?, esa diferencia cuando vas a tratarte a algún sitio de no tener la sensación de estar en un ámbito tan hospitalario, ¿no? Cuando tienes una persona con una discapacidad y ciertas dificultades de movimiento, les gusta más, ¿no?, no tener tanta atención y tener tanta gente alrededor. Y esto a mí de hecho me gustó muchísimo porque todo es diáfano, no tienes muchos obstáculos, puedes acceder fácilmente, tienes aparcamiento y esa tranquilidad, ¿no?, que necesitamos para poder recuperar la salud. Es que toda vosotros decisión... tratáis aquí. Claro. No es solo que nace el proyecto, hacéis el tratamiento ahí mismo, en el Parque Científico. Eso es, todas las decisiones que hemos ido tomando han sido pensando en el servicio al paciente, que es para lo que nace la empresa, para dar servicios sanitarios de base tecnológica, pero para generar valor y tratar personas desde el minuto uno. Y en el Parque Científico tenemos pues aparcamiento disponible, incluso hay gente que nos viene pues con una movilidad regular y pueden entrar en un momento hasta la puerta del edificio y la persona puede bajar cómodamente. Estamos en la planta baja y sí, desde septiembre del 24 ya estamos tratando personas, pacientes aquí en Elche, ayudando a quien ha sufrido un ictus incluso hace años, porque con Recoveris podemos tratar también al paciente, digamos, crónico. Y estamos encantados con los resultados y con la decisión de haber venido aquí. Ajá. Y bueno, pero no solo era implantar una empresa, al final es implantar una vida, ¿no? Y decidir Elche era transversal, en un proyecto empresarial y un proyecto de vida en común. Correcto. Bueno. ¿Cómo es? Contarnos. ¿Qué tal vivir aquí? Pues una aventura. El cambio fue total de vivir. Bueno, el tiempo más o menos como Canarias, imagino, ¿no? Porque... Bueno, no hay mucha diferencia. El invierno es un poquito más fresco aquí, pero nosotros vivíamos en el norte, en el puerto de la Cruz, que tampoco es el sur donde siempre hace calor. Y sí, nosotros ya conocíamos Elche, conocíamos toda esta, bueno, el arco mediterráneo lo conocíamos bastante bien, de todo el tiempo estuvimos en Barcelona, habíamos venido aquí de vacaciones, yo por trabajo conocía bastante bien también esta zona y era un sitio además donde nos apetecía vivir, es decir, para nosotros, como bien dices, ¿verdad, Dami? Era un cambio también personal. Sí, como siempre analizas todo un poco, dónde vivir, qué tienes a mano, ¿no? El sistema de salud un poco, la educación, tener una universidad a mano también en una ciudad es muy importante, tener ciertos servicios también, el mar también, que es fantástico. Por eso también el estar en el arco mediterráneo, ¿no? Claro, sí. Un poquito. También queríamos a mí he de decir algo especialmente, me encanta la cantidad de pájaros que tenéis aquí. ¿Sí? No sabéis lo afortunados que sois, es un regalo. Qué bien, pues mira, yo creo que no lo habíamos planteado. Pues, claro. Siempre con la polémica de las palomas y sus cacas, pero mira, todo se puede ver desde otra óptica cuando viene alguien de fuera, ¿no? Pues sí. Bueno, y entonces, ¿cuál es esa evolución? Nace desde 2022, estamos en 2025 con el proyecto completamente despegado y, de hecho, en su pleno desarrollo. Éxito en tan poco tiempo, ¿no? Sí, porque... Desde que nace esa idea. Es que es muy importante, rápido. Exacto, la velocidad en estos proyectos es fundamental, tú tienes que acelerar desde el primer momento, tienes que moverte rápido y
claro, no es lo mismo cuando desarrollas tecnología, pueden pasar muchos años desde el concepto, el prototipo, hasta que la pones en servicio. Nosotros ya adquirimos los derechos de una tecnología médicamente certificada que se utiliza actualmente en unos 50 centros en el mundo. Fuimos el primer centro en España en habilitar la tecnología. Está médicamente certificada para toda Europa y creo que son unos 40 países más o menos. Es decir, era una tecnología que tú podías empezar a utilizar desde ya y con un impacto directo y diferencial desde el minuto cero. Por eso pudimos, ya desde septiembre del año pasado, en que pudimos abrir puertas, comenzar a tratar personas. Y el objetivo para el año que viene, si hasta ahora hemos estado tratando paciente ictus y con esclerosis múltiple, sabed que se está trabajando intensamente en los estudios clínicos del paciente Parkinson y esperamos poder tratar también a personas con Parkinson en algún momento del 2026, que ahora mismo no puedo concretar. Bueno, pero lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sí. A mí me hace especialmente feliz poder tratar pacientes con Parkinson, porque les da una opción de estar conectados, de pasar más tiempo con sus familias. Y me encanta poder en breve aumentar esa calidad de vida, ¿no? Y bueno, prolongarles, ¿no?, esa presencia, estar ahí con sus familiares, porque cuanto más degeneración tenemos, pues peor para ellos, porque más ausencia vamos a tener y los echaremos de menos. ¿Os quedáis en Elche, no? Sí. De momento. Sí, no. Yo creo que a medio plazo nos verás por aquí. Sí. De hecho, hay algo que no me quiero ir sin comentar, y es lo que nos ha gustado, la cultura de emprendimiento que hay aquí, ¿no? Sí. Que a veces pensamos que todo lo importante, entre comillas, pasa en las grandes o más grandes ciudades, y nosotros aquí nos hemos encontrado un ecosistema emprendedor espectacular. El Parque Científico de la Miguel Hernández hace un trabajazo dando visibilidad a las startups, organizando eventos, dándote posibilidad de ir a eventos que se hacen fuera a través de ellos. Eso es espectacular. Y después en sí, las propias empresas. Nosotros en un año pues ya formamos parte de 2 asociaciones empresariales, que una es el proyecto Reimpúlsate, la asociación Reimpúlsate. Nos reunimos con todo el equipo todos los martes por la mañana en la Cámara de Comercio, en la sede de Torrellano, del Parque Industrial, perdón. Y también formamos parte de Alicantec, que es una asociación empresarial de empresas asociación de empresas de la región de aquí de Alicante, focalizadas en tecnología, y creo que somos la única empresa de neurotecnología. Estuvimos también en el Palmeratec hace poquito, en septiembre. Quiero decir que aquí se hacen muchas cosas y es fácil entrar en dinámicas, y eso es muy importante. Bueno, pues además también destacar que tenéis una sección en Radio Elche Cadena Ser con nosotros, en Hoy por Hoy Elche, donde cada martes vamos reconectando el cerebro, ¿no? Y me vais contando más al detalle lo que hacéis en Tecis. Pues sí, y disfrutamos además de tu compañía, y disfrutamos de compartirle a la gente un poco más de conocimiento del cerebro, de los avances de la neurotecnología también, y ¿no?, compartimos un poco nuestro conocimiento con los demás, y queremos que la gente también se enamore un poco y que siga haciendo cosas, porque en Elche se hacen muchas cosas, y hay industrias que se han levantado aquí, como la del calzado, y gente que ha trabajado mucho aquí para hacer y llevar, ¿no?, esta ciudad un poco más allá económicamente hablando, y está bien, nos gusta eso, y nos encanta que haya oportunidades para la gente y las nuevas generaciones. Jessica, yo lo tengo que decir, a mí es que me encanta la radio, me lo paso, ¿Te has enamorado de la radio? Me lo paso tan bien, es un trabajazo preparar los contenidos, porque bueno, lo estructuramos, queremos que el contenido sea relevante, buscamos continuamente pues noticias y curiosidades, tú sabes, para cerrar el programa que a la gente pues le enganche un poco. No es solo explicar tecnología y lo que hacemos, sino también ir más allá, ¿no? Hemos hablado ya de prevención, por ejemplo, de lo que es el código ictus, es decir, datos que a la ciudadanía pues le puedan resultar relevantes y que sean prácticos en su día a día. Yo a nivel personal te digo, me encanta, es un trabajo que requiere tiempo, pero yo me lo paso muy bien. Bueno, pues lo decimos también a los telespectadores. Cada martes a la 1:10 aproximadamente, entre 1 y 1:10, en Hoy por Hoy Elche, en Radio Elche Cadena Ser, Tecis con nosotros reconectando el cerebro, que viene muy bien, ¿eh? A mí, Dana Lachi y Manuel Rey de Tecis, gracias por estar con nosotros aquí en Gente Valiente. Un placer, gracias por invitarnos. Vamos nosotros a hacer una pequeñita pausa y volvemos en nada, aquí en Viva la Gente. Hasta ahora.
Seguimos aquí en Viva la Gente y ahora vamos a dedicar este tiempo a uno de los problemas al final también que vive la mayoría de las personas en la sociedad. Hablamos del estrés y hoy María José Ibarra, farmacéutica, nos va a hablar de todo esto. María José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, es cierto, ¿no? Una gran parte de la sociedad padece estrés. Efectivamente, pues mira, por lo menos 9 de cada 10 personas hemos podido padecer estrés a lo largo del último año. Y bueno, más o menos un 40% de la población tiene un estrés crónico, o sea, persistente, llevado desde hace unos meses y sin parar, ininterrumpidamente. Sí, porque esto puede ser por alguna situación dada que dure un tiempo y otra, como tú dices, que permanezca en el tiempo, ¿no? Que sea un estrés crónico. Efectivamente. Entonces, bueno, básicamente las personas tenemos, bueno, y las plantas y los animales que podemos tener estrés todos, tenemos unos mecanismos de adaptación que se llama homeostasis, de adaptación a una circunstancia externa. Por ejemplo, pues si hace frío, pues se produce vasoconstricción para que mantener el calorcito en el cuerpo. Si hace calor, pues al revés, dilatación, producimos sudor para poder bajar un poquito la temperatura. En estos fenómenos de adaptación que se llaman homeostasis, también cuando tenemos un sentimiento de amenaza, por ejemplo, bueno, esto es un caso muy hipotético, tenemos un león delante que nos puede comer y automáticamente el cuerpo pone unos mecanismos en marcha para poder salvar la vida que tienen que ver con el estrés. El estrés ahora nos puede salvar la vida, o sea, el estrés no es malo, en determinados momentos es muy bueno, y en estos mecanismos intervienen muchos neurotransmisores. Es un proceso relativamente complejo, pero bueno, a todos nos sonará la adrenalina y el cortisol, que en parte nos ayuda a que dejemos de sentir dolor para poder salir corriendo. Si nos dolía la pierna, por ejemplo, deja de dolernos, para que podamos echar la carrera y huir del león. Una producción de azúcar para poder utilizar esa energía en poder correr rápido y poder salvar la vida. Y bueno, una serie de cosas, se queda de boca. Hay una serie de fenómenos fisiológicos que se dan conjuntamente, todo para ayudar a esa persona a adaptarse a esta situación trágica y poder salvarse, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros en la vida normal estamos en una ciudad donde no hay leones, aparentemente, sentimos una amenaza externa, que al final nuestro cerebro la está percibiendo como si de verdad fuera un león. Es la misma sensación de necesidad de huida. Claro, entonces el cuerpo, como respuesta, que el cuerpo pues es nuestro gran aliado y compañero que nos sigue y sigue nuestras necesidades y nuestras órdenes, nos sigue y quiere hacer esa huida. Entonces, ¡pum!, entra a desencadenar todos estos procesos en los que se produce la adrenalina y el cortisol, exactamente como si tuviéramos un león Esos leones delante. pueden darse en la rutina del día a día. Efectivamente, puede ser pues un jefe en un momento dado, un compañero de trabajo, una pareja, un familiar, un amigo, o sea, o puede ser una situación, por ejemplo, pues una pérdida, un duelo, puede ser también una amenaza laboral o económica, o en fin, cualquier situación en la que nos sintamos de alguna manera amenazados. ¿Cómo podemos diferenciar el que, oye, pues hay veces que por el trabajo o por otras situaciones, un cansancio con ese estrés que hemos cogido, para poder tratarlo mejor y poder identificar cómo estamos? Bueno, el cansancio y el estrés van de la mano, porque normalmente hay como, cuando tenemos el sentimiento de amenaza, ahí se produce una fase justo cuando está activada ese sentimiento de amenaza, en la que lo que sentimos es más bien ansiedad, insomnio, sequedad de boca, mucha energía, incluso como para una hiperactividad a veces, ¿no? Y esto, una vez que por lo que sea vemos que se calma un poco el sentimiento de amenaza, o porque nos damos un pequeño tiempo, porque se nos olvida un poco la amenaza, ahí entraría esa fase como de recuperación, que es justamente la contraria, sería la fase vagotónica, por así decirlo. La otra sería simpático-mimética a nivel así neurológico, ¿vale? No quiero entrar mucho, pero en esa fase, digamos, como de recuperación
de la previa de la de estrés propiamente dicho, es cuando vemos esta fatiga, sueño, incluso nos puede entrar hambre, ese hambre que es como de ansiedad, ¿no? Como de recuperación, pero que tampoco nos encontramos bien. Entonces van las dos fases, van como ligadas, van una y siempre va detrás la otra. Y cuando eres un estrés crónico estamos todo el rato en una y en otra, en una y en otra. ¿Qué es lo que genera el estrés? Porque sabemos que conoces también, ¿no?, el tema de la microbiota, los neurotransmisores. ¿Cómo influye para el estrés? Sí, bueno, yo que exactamente quería hablar de que uno de los factores es este sentimiento de amenaza, pero claro, también, por ejemplo, se ha podido ver que los factores como la microbiota, que sabemos que son la mitad de nuestras células, que la composición de esta población de microorganismos, de qué están formados, va a determinar muchos comportamientos de nuestro cuerpo y también de nuestra mente, porque precisamente forman lo que hoy en día se llama el segundo cerebro, el eje intestino-cerebro. Y de hecho el 90% de la serotonina, que bueno, es otro neurotransmisor que es el de la depresión, pero está relacionado también con el estrés, el 90% depende de la microbiota. O sea, es fundamental mantenerla en un buen estado, en un buen equilibrio. Luego también quería hablar, que me parece súper importante, de la dopamina. Creo que se habla poco y me parece que es básica entender, que todos entendamos cómo interviene en nuestra vida y hasta qué punto podemos sufrir las consecuencias positivas y sobre todo las negativas. Para que todos veáis que es una cosa que nos resulta familiar, la dopamina se produce con el placer a corto plazo. Cualquier cosita que nos pueda producir placer a corto plazo. Comernos un croissant, por ejemplo. Comernos un croissant de chocolate. A mí me pasa. Eso placer dopamina, a corto ¿no? plazo. Eso produce dopamina a tope. Entonces, eso produce dopamina, que te produce un pico de dopamina y cuando ya has pasado un ratito, también da un bajón. Sí, ese bajón, claro, da mucho placer, pero luego da una pequeña depresión. Una pequeña depresión que nos hace querer volver otra vez a repetir el acto de placentero para recuperar. Entonces, claro, esto da una adicción, produce adicción. Por eso las cosas que producen dopamina suelen ser muy adictivas, como por ejemplo el dulce, o como por ejemplo, bueno, pues una inyección de heroína produce dopamina, un chute de una raya de cocaína produce también dopamina, a lo mejor determinadas imágenes que podemos entrar un poco en adicción con el teléfono móvil, le hace pues TikToks, cuando ponemos a pasar cosas o Instagrams, pero así sin pensar mucho, como buscando solamente lo que es el placer inmediato, eso produce dopamina. ¿Qué pasa? Que produce adicción también. Entonces, claro, cuando entramos en esa fase de adicción, pues además se produce cortisol y se produce mucho estrés. Me gustaría subrayar el tema de que, claro, en manos de un adulto la dopamina se puede controlar, que no todo el mundo está capacitado, pero en manos de los niños estamos dejando productos como los azúcares o como las pantallas, y claro, un niño no puede controlar. ¿Cómo va a poder controlar un niño? Imagínate 1 gramo de cocaína y se pudiese hacer diferentes dosis. ¿Y cómo vas a controlar? No, solamente 2 dosis y el resto te lo guardas para mañana. Es un adulto, eso es lo que pasa, por ejemplo, no lo podemos con la pensar. alimentación. Efectivamente, ¿no? Con la alimentación y con las pantallas, que al final, claro, si a un adulto le resulta difícil combatir esta adicción que produce la dopamina en el uso continuado, en un niño es imposible que él mismo se lo autorregule. Por lo tanto, bueno, aquí yo quería hacer este hincapié de conocer un poco el mecanismo para poder saber a lo que nos estamos exponiendo cuando no ayudamos a los niños a regular, ¿no? la dopamina. La dopamina entonces es la que provoca el cortisol. Provoca también cortisol. Y el cortisol el estrés. Efectivamente, ¿vale? Entonces tenemos las amenazas de los leones imaginarios o no tan imaginarios, tenemos los azúcares en sí mismos y la dopamina, y tenemos la microbiota, con lo cual, bueno, pues son varios factores sobre los que podemos actuar a la hora de mejorar en nuestra vida para no tener estrés. Bueno, pues entonces empezamos a trabajar por esos 3 sectores diferentes, ¿no? Efectivamente. Luego también, claro,
Al final, nosotros desde la farmacia hacemos un asesoramiento integrativo porque casi nunca viene un factor en solitario. Siempre van asociadas varias o casi todas los factores que hemos mencionado. Y entonces es muy importante hacer un estudio y una investigación personalizada de cada individuo para ver exactamente qué es lo que está pasando en nuestra vida, que estamos haciendo esta bola. Para incidir más por un lado que por otro. Claro, para poder resolverlo de raíz y que además no vuelva a aparecer. Eso lo hacéis en la farmacia, aquí en el huerto de Ripoll, ¿no? Efectivamente. Pues María José Ibarra, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ver si vencemos a esos leones. Volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Seguimos aquí en Viva la Gente y vamos a hablarles ahora de algo que está en plena actualidad y de que además también forma parte de muchos temas en cuanto a discutir si qué nos va a aportar la inteligencia artificial. Ese es el tema, pero la inteligencia artificial vamos a hablarlo desde el tema educativo y sobre todo desde los niños y niñas. ¿Cómo les afecta la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos contribuir a que sea una inteligencia artificial para usar y no para prohibir? Pero sobre todo también vamos a entender un poquito más todo esto. Lo vamos a hacer con Julio Candela, que es experto, es profesor y formador en inteligencia artificial. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Jessica. Inteligencia artificial, guiar pero no prohibir, ¿no? Claro, es que la inteligencia artificial ya está aquí. O sea, la tenemos incorporada a nuestro día a día en muchas aplicaciones que ni siquiera sabemos que incorporan inteligencia artificial y que debemos de empezar a divulgar, a conocer un poquito más porque tienen sus riesgos y sobre todo las familias, a los colegios, bueno, a toda la sociedad que sepan cómo enfrentar este problema, ¿no? ¿Cambian los patrones entonces de educación con la inteligencia artificial? ¿Deben de cambiar? Sí, yo más que cambiar diría que van evolucionando, porque los desafíos siempre, conforme van pasando las generaciones, siempre los ha habido, ¿no? Cuando incorporamos los smartphones, los móviles y las redes sociales, pues eso es un desafío al final para la sociedad, ¿no? Cómo gestionar eso con los niños y demás. Y al final la inteligencia artificial incorpora un componente más y va evolucionando. Lo único que nosotros tenemos que ir adaptándonos a todos esos cambios y estando al día, sobre todo. Eso es un reto para las familias, para los centros educativos, ¿no? Ese reto de abordar, de evolucionar, como tú dices, ¿no? En cuanto a la educación. Claro, porque yo creo que todo el mundo es consciente de que la tecnología avanza muchísimo más rápido, es decir, se integra en la sociedad. Todo el mundo la utiliza muchísimo antes de lo que lo hace la burocracia, las leyes y claro, surgen los problemas mucho antes de que se aborden. Sí, de que se legisle, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Entonces, pues, ese es el reto, ese es el elemento clave que ahora mismo estamos enfrentando. Hablas de guiar y no prohibir, porque también es algo que preocupa mucho a las familias. Al final son aplicaciones también de todo tipo que nos encontramos de acceso. Está claro que siempre, como decimos aquí, hay que controlar lo que consumen los más pequeños, los más jóvenes, hablamos de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cómo podemos enseñarles a un uso responsable de la inteligencia artificial y no sé si a despreocuparnos entonces, porque es algo que preocupa mucho a día de hoy a las familias? Y esto es así, ¿no? Preocupa mucho, pero yo creo que la palabra clave es guiar. O sea, no tenemos que desvincularnos de este problema, sino que tenemos que acompañar en este problema en todo momento. Igual que deberíamos de haber acompañado desde las familias, deberíamos haber acompañado con el tema de las redes sociales, de los móviles. Todo eso también tiene sus desafíos y sus riesgos. Y ahora con la inteligencia artificial, pues lo que tenemos que seguir es acompañando, guiando, intentando formar a las familias, desde los colegios también, que tienen su parte
las AMPAs, que podrían, por ejemplo, promover talleres de tecnología, inteligencia artificial, es decir, se pueden abordar estos problemas de una manera que incluya a toda la sociedad y al final es lo mejor, porque esto hay que abordarlo de manera crítica y ética, porque esa es la clave, elevar el pensamiento crítico, porque al final yo hago la metáfora del cuchillo siempre. El cuchillo puede ser bueno para la función que tiene, pero también puede ser malo para si lo utilizamos Oye, mal. pues la verdad es que es un ejemplo muy sencillo y es real, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Pues en el uso que hace la persona. Sí. Y la persona con elevado pensamiento crítico y consciente y responsable nunca va a hacer un uso inadecuado de esta herramienta, ¿no? Tenemos ese miedo también porque estamos en esa era donde nuestros hijos e hijas están hablando con una máquina. Le hablan a una máquina, le preguntan incluso cómo están, buenos días, le preguntan todo, y por lo tanto hay veces que seguramente que la creatividad de ellos, de el preguntarse hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, sea más allá que la de las familias, y eso pues conlleva algunos problemas que, como tú dices, que igual no es el uso adecuado. Claro, aquí el problema está en que la inteligencia artificial ya responde, como tú dices, o sea, puedes charlar. Es más, hay cierta polémica que se puede ver por las noticias, ¿no?, que salen en las noticias, que la gente lo está utilizando como terapeuta muchas veces. Tengo un problema y se lo pregunto. Pues la inteligencia artificial no está preparada para eso, ni muchísimo menos, porque al final, como ya hemos hablado anteriormente en otra ocasión, es una máquina de patrones y reproduce muchas veces los patrones que tú le das o que le quieres expresar, y te valida muchas veces las ideas que tú tienes, y si son ideas pues preocupantes o sensibles, pues no estaría bien que una inteligencia artificial lo supiera. Y hay que ser conscientes al final quién hay detrás de esta máquina. Claro. No hay nadie, no hay una persona humana que pueda... Y que es una máquina de patrones, te va a decir unos patrones básicos, pero no es un profesional sobre el tema, ¿no? Entonces, hay muchos usos que se da actualmente y que no son adecuados. La gente tiene que conocer para qué se utiliza, ¿no? Y un ejemplo es, yo que soy profesor de secundaria, hay un estudio último que dice que entre 10 y 14 años, 7 de cada 10 chavales ya usan inteligencia artificial. Entre 10 y 14 años. Es una locura. ¿Y cuál es su uso? ¿Para qué la utilizan? Pues muchas veces la utilizan hasta sin saberlo. Con el Snapchat, con Instagram, con los efectos de filtros, utilizan inteligencia artificial. Eso es un riesgo, más que nada porque no saben lo que están haciendo. Claro, suben una foto suya, eso va a un servidor, ya pierdes el rastro de esa foto, ya se entrenan los modelos de inteligencia artificial con esos datos. Todo eso un niño de 11, 12 años no lo sabe. Entonces lo que hay que hacer es concienciar también a los padres, que vayan incorporando esto de manera escalable, poco a poco, que no se adelanten antes de hora, porque no es conveniente. Yo, por ejemplo, te puedo decir un ejemplo que tengo, es que yo con mi hija de 4 años he utilizado inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer cuentos, para hacer cuentos juntos. Sí. Pero fíjate, lo hice un día y dije, qué divertido, ¿no? O sea, porque hice un asistente que permitía que ella fuera eligiendo caminos o que eligiera su camino, ¿no? En el cuento va avanzando, como los cuentos estos de Elige tu aventura, sí, algo similar, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues luego me di cuenta, digo, es contraproducente, porque claro, si ella incorpora esta manera de actuar ya tan pronto, con 4 años, sabe que hay una máquina que es como un mago que te saca cosas, igual cuando su profesor con 7, 8 años le pida escríbeme una historia, va a pensar, pues si hay una máquina que la puedo hacer por mí, ¿no? Qué claro. complicado esto también, qué complicado. Sí, sí. Lo que decías de los jóvenes también, de los adolescentes, ahora se está hablando también mucho, está en boga, lo hemos visto también en noticias, de menores, y incluso hay un menor, ¿no?, ya sancionado su familia. Un grupo. Un grupo, ¿no? Un grupo de menores en Extremadura, un caso, lo que hemos estado hablando del cuchillo, hay un caso en Extremadura que hicieron deepfakes, que es falsear una imagen con inteligencia artificial,
con la cara de una compañera y claro, pues eso. Para desnudar a esa compañera. Sí, para desnudarla, que seguramente son menores y supongo que hay una cierta mala intención ahí o no, bueno, no estoy aquí para dudar eso, pero que muchas veces lo hacen sin conciencia de lo que hacen, porque la están utilizando demasiado pronto. Ya. Y no hay nadie que les ha guiado en ese trayecto en ningún momento. Entonces, cuando tú manejas el coche sin que nadie te enseñe ni te guíe, pues lo más probable es que te estrelles, ¿no? Y es eso, ¿no? De las consecuencias y de los malos usos, ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí. En esa imagen de los malos usos que se le puede dar a la inteligencia artificial. Claro, pues al grupo de chavales les ha caído una multa de 2.000 euros a cada uno. Por tanto, a sus familias, por ser menores. A sus familias, claro. Y no es moco de pavo, ¿no? O sea, es un fuerte aviso, ¿no?, para las familias, y yo creo que por eso creo que vale la pena que la gente lo vea, que enseñarlo, que es un peligro y hay que... Así que hay buenos usos y hay buenas aplicaciones de inteligencia artificial para los jóvenes, ¿no? Incluso a nivel educativo, etcétera. Sí, sí, claro, pero ahí está, el tema es acompañarles y guiarles, es decir, yo por ejemplo, en el instituto, con chavales de 13, 14 y 15 años, yo ya empiezo a hacer cosas con ellos de inteligencia artificial y les acompaño en cómo usarlo para hacer una actividad o cómo lo usaría, a verificar fuentes, a explicarles los sesgos que tienen, a cómo generan esa información, de dónde se la sacan. Todo eso se hace practicando. Si tú no lo practicas ni lo abordas de ninguna manera, pues lo que pasa es que lo utilizan sin saber qué hacen. Básicamente hacen la tarea que tienen que hacer sin ningún pensamiento crítico ninguno, copia, pego, saco y listo, ¿no? Sin más. Claro, y eso pues no debería... No es el objetivo al final pedagógico, ¿no? Claro, no es el objetivo, porque al final es lo que hemos dicho antes. Aquí lo que importa es que los chavales no sean robots. Eso lo puede hacer un robot. Lo que importa es que eleven el pensamiento crítico todo lo posible para evitar los malos usos y además que los usos sean creativos, críticos, que piensen que la IA es para crear. Eso es muy importante, que se pueden crear cosas casi técnicamente sin límites. Y eso, como dicen en algunas películas, no sé quién lo dijo, todo poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Cuanto más poder tienes, más puedes hacer, pues más responsable tienes que ser. Claro. Julio, si hablamos de riesgos, hay unos riesgos claves, ¿no?, a tener en cuenta cuando hablamos de los malos usos. Pues hay riesgos de desinformación, porque si no sabes cómo se genera la información, hay riesgos de privacidad, si subes una foto a una aplicación de inteligencia artificial, hay riesgos de deepfakes, de que te hagan una trastada de estas, ¿no? Y entre otros riesgos, pero al final los riesgos se combaten con formación, con guía y no dejándolos solos en ningún momento, hasta prácticamente que tengan ya el cerebro formado, porque los chavales siguen formando el cerebro hasta los 16 años o más, incluso. O sea, hay estudios de neurociencia que hasta los 18 y 20 el cerebro se va asentando y va cogiendo pues esa responsabilidad y esa forma que se tiene que dar. Entonces, claro, pues imagínate usar estas herramientas tan potentes a los 11, a los 12, a los 13, 14 años. Es un peligro. Si hablamos de guiar, como estamos hablando al principio, de no prohibir, ¿cómo se puede guiar a las familias? ¿Cómo pueden tener una guía práctica para esto, para la inteligencia artificial? Estaría bien, esto es seguir la evolución que hemos hablado antes. Estaría bien que las familias se sienten a hablar, eso es lo más importante, y a establecer compromisos, el contrato de toda la vida, el uso del móvil, cómo usas las redes sociales. Unos acuerdos, ¿no? Los acuerdos, eso es fundamental, y con la inteligencia artificial también. Dentro de ese contrato también puedes ver un checklist para la forma que tú haces los deberes. Cuál es la manera de ir haciendo los deberes, si te quieres apoyar de inteligencia artificial, pues qué pasos deberías de ir haciendo, ¿no? También
puedes intentar hacer un laboratorio semanal, es decir, la inteligencia artificial se aprende practicando, pues las familias se pueden juntar media horita a la semana pues para hacer un cuento juntos o para hacer cualquier creatividad que se les ocurra. No dejar de lado tampoco la inteligencia artificial, pero porque planteando como un juego común. Les va, claro, les va a servir, es que la van a necesitar en el futuro, pero es que necesitan saber cómo funciona, cómo se genera, de dónde sale cada cosa, si tiene sesgos, si generas una imagen, oye, esta inteligencia artificial, ¿por qué genera personas blancas y no chinas ni negras? A lo mejor está entrenado con el conocimiento del mundo occidental. Entonces, pues esas cosas hay que ir trabajándolas, hay que ir viéndolas con tiempo y sobre todo... Sin validar de por sí todo lo que nos genera la inteligencia artificial. Claro, y luego pues establecer una escalera también de autonomía que las familias sepan, de 8 a 10 años, siempre con supervisión, siempre acompañándoles, de 10 a 12 años, bueno, monitorizando lo que hacen en todo momento. Al final es un acompañamiento que se hace, ¿no?, a los niños, igual que en otras normas, como estábamos hablando antes, pues en esto también estar ahí presentes. Exactamente. Y ya por último, con 13 o 14 años, puedes empezar a levantar esa vigilancia, porque tú ya sabes que después de todo ese proceso, tú ya no necesitas ser ninguna policía. ¿Vale? Pero porque ya lo hemos hecho el trabajo previo. Claro, el problema de hoy en día es que, pues como podemos pensar, al final la gente va como va, la rutina, la rapidez, no tienes tiempo ni siquiera para dedicarte a media hora a esto, y yo lo que digo, siempre hay media hora, fin de semana, el domingo, por ejemplo, para hacer algo juntos, sentarnos, hablar sobre todo en familia y chequear este tipo de cosas que son súper importantes, porque luego cuando pasa una cosa mala es cuando nos lamentamos y nos arrepentimos pues de lo que pudimos hacer y no hicimos. Estamos en la era digital, así que como decimos, la inteligencia artificial está hoy presente, lo va a estar en el futuro. Estas generaciones de ahora ya han nacido con eso y estamos formando, ¿no?, a esa futura sociedad, y está muy bien que les podamos guiar en todo esto. Depende de nosotros. Depende de nosotros, porque no va a haber nadie que venga a decirle a tu hijo, haz esto, haz lo otro. Los profesores en los institutos hacemos lo que podemos, tenemos la 30 y muchas veces no podemos acompañar individualmente a cada niño, que nos gustaría, pero no puede ser. Esperemos que bajen ratios. Y desde aquí hacemos ese llamamiento. y depende de nosotros. Pues Julio, muchísimas gracias, de verdad, ha venido muy bien para darnos un poco de luz a todo esto y sobre todo a los que tenemos niños en casa, pues a decirnos, ¿no?, a enseñarnos cómo tenemos que enseñarnos a formar parte de la inteligencia artificial de nuestro día a día, pero el cómo, ¿no?, el cómo hacerlo para que no sea un enemigo, sino un aliado. Exacto. Yo hago el llamamiento siempre a que usemos la inteligencia artificial con cabeza, de las familias, las escuelas, los alumnos, y que juntos podamos crear un frente común para abordar este problema que está empezando apenas y que va a tener su recorrido. Pues Julio Candela, formador y experto de inteligencia artificial, gracias. Gracias. Nosotros terminamos aquí este Viva la Gente de este jueves. Esperamos que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado, y ya saben que mañana volvemos a las 7:30 de la tarde. Les espero aquí. Hasta mañana.